Estimado curso, seguimos en la unidad 2 y nos corresponde ahora la semana 8. También continuamos con el tema, en esta semana 8, con el tema modelos éticos de referencia, es decir, MER, y continuamos con el MER principialista. La semana pasada analizamos uno de sus 4 principios, que fue el principio de autonomía con sus 2 reglas prácticas, consentimiento informado y confidencialidad. Esta semana tenemos como tema central los otros 3 principios del principialismo, vale decir, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. Partiendo por el principio de beneficencia, cabe señalar que es el principio más antiguo, que está en los orígenes de la medicina occidental en Grecia. Beneficencia, como su nombre lo indica, habla de beneficiar. Se entiende entonces como beneficiar en todo momento al paciente. Enfatizo, sí, que debe quedar muy claro lo que significa beneficiar en este contexto. En este contexto, ese dicho significado tiene que ver con precisamente los 2 conceptos claves del principio. Esos 2 conceptos claves son: 1, cuidar la vida y la salud del paciente. 2, maximizar beneficio y minimizar riesgo. Eso significa beneficiar en este contexto de el principio de beneficencia del principialismo, ¿ya? Entonces, cuidar la vida y la salud del paciente y maximizar beneficio y minimizar riesgo. Obviamente que vamos a ampliar el significado de esos conceptos clave en la clase sincrónica. Es necesario clarificar estos 2 conceptos, el hecho de enfatizar lo que significa beneficiar, a fin de no confundir beneficencia con paternalismo, porque eso es lo que ha ocurrido por más de 2000 años en la medicina. ¿Ya? Entonces, beneficiar no es paternalizar. Lo vamos a explicar en más detalle en la clase. Después, coincidiendo con el punto 5.3 de nuestro cronograma, tenemos el principio de no maleficencia. Este principio solicita no hacer daño al paciente, no hacer daño de ningún tipo al paciente. Y su concepto clave es ese, precisamente, no hacer daño. Y tiene un segundo concepto clave que comparte con el principio de beneficencia, que es maximizar beneficios y minimizar riesgos. Entonces, repito, el principio de no maleficencia tiene 2 conceptos clave: no hacer daño y maximizar beneficio y minimizar riesgo, que lo comparte con el principio de beneficencia. También vamos a explicar en las clases de qué estamos hablando cuando hablamos de daño, porque ciertamente que habría muchas formas de causar daño a los pacientes. Por decir algo, quebrar confidencialidad, por ejemplo, es una forma de causar daño al paciente. Un maltrato verbal en el momento de la consulta también es un ejemplo de causar daño. Y bueno, y en salud hay un ejemplo emblemático de causar daño al paciente, que es el ensañamiento terapéutico. Bueno, ese tema lo vamos a analizar en la unidad 3. Y el cuarto principio, que coincide con el ítem 5.4 de nuestro cronograma, es el principio de justicia. También aquí hay que aclarar que cuando el principialismo habla de justicia, se refiere al concepto de justicia distributiva, porque justicia, hay por lo menos 3 tipos de justicia. ¿Ya? El que el principialismo plantea es la justicia distributiva. Y de ahí se deriva entonces el concepto clave de este principio, que es distribución equitativa, ¿no? El concepto clave del principio de justicia es distribución equitativa. Ahora, ¿distribución equitativa de qué? De los recursos en salud, ¿no? De los servicios, de los recursos. Y cuando hablamos de recursos, ciertamente que son muchos los recursos, ¿no es cierto?, a distribuir con justicia en la salud. Y todos sabemos que esta distribución equitativa siempre queda al debe, no solamente
en nuestro país, ¿no? A lo largo del planeta. La distribución equitativa de los recursos en salud siempre está al debe. En general, en el aula ustedes pueden encontrar bastante material para ampliar las temáticas relativas a estos 4 principios del principialismo. Después tenemos un sexto punto esta semana 8, que se refiere a la salud como un derecho humano. Y la salud también es un gran tema que podría requerir, es solo tema nomás del derecho humano a la salud podría requerir varias clases. Pero yo acá quiero que a ustedes les quede claro el carácter inclusivo del derecho a la salud. Hay 3 generaciones de derechos humanos y la salud se inserta dentro de la segunda generación de derechos humanos, y esa segunda generación se refiere a derechos de índole social, económica y cultural. En este sentido es que la salud se conceptualiza como un derecho inclusivo. ¿Qué significa esto? Significa que tener derecho a la salud no solo exige atención médica oportuna y no solo exige una adecuada relación profesional-paciente, sino también exige que los gobiernos y sus instituciones den cumplimiento a una serie de aspectos sociales y políticos que van implícitos en la salud y que son determinantes para ella. Por señalar algunos: alimentación, vestido, vivienda, servicios sanitarios, servicios sociales, seguros de desempleo, protección a los niños, no discriminación, etcétera. ¿No es cierto? Son muchos los aspectos sociales y políticos que influyen en un derecho, en que se cumpla el derecho humano a la salud. Dicho de otra forma, abordar la salud y la enfermedad, entonces, cuando hablamos de inclusivo, estamos tratando de abordar la salud y la enfermedad como con una mirada biopsicosocial, sistémica y multicausal. No sé, esa es la idea de inclusivo.